Carta de Simón. La fiesta de la siega es una de las fiestas de Israel. Esta fiesta es donde el pueblo de Israel entregaba por primera vez la primera cosecha de su alimento luego de cruzar el Jordán y al entrar en el desierto. Mientras estaban en el desierto, en Egipto, ellos entregaron como contributo lo que ellos cosechaban a Faraón. Es decir, que ese día recordaban que habían salido de la esclavitud del Faraón y luego de recibir el bautismo al cruzar el Jordán. Es el recordar y entregar con sus cosechas la bendición de ser libres. Ese día es el fin de las fiestas. Luego es el día en que fue cumplido y Jesús personalmente declaró que era el fin de la fiesta como el día del día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el último día de las fiestas solemnes de la semana luego de salir de Egipto. Es el alimento espiritual que los santos comían, los que habían sido libres a través del bautismo y ser libres de este mundo. A diferencia de dar los impuestos en el mundo, es dar gracias únicamente a Dios. A diferencia del diezmo, la ofrenda que entregamos es la confesión de nuestra fe. Luego de que hemos recibido el bautismo y salido del mundo, permanecemos en el reino de Dios. Ciertamente testificamos que yo y mi espíritu solo vivo a través de la gracia de Dios. Dios ha determinado que luego de que nosotros hemos recibido la gracia, tendremos que tener una vida que confiese delante de Dios nuestra fe. Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo a celebrar mis fiestas en el desierto. Ese día es en el cual los cristianos, quienes han salido del mundo y están teniendo la vida en la iglesia como en el desierto, son llenos del Espíritu Santo, recordando y dando gracias por ello. Dios no miente en la palabra que ha prometido. Dios nos ha dicho que el diezmo y las ofrendas que entreguemos a Dios tienen que ser guardadas en la casa de Dios. Nos ha dicho que lo probemos. Qué tan frustrado hubiera estado Dios para decir al hombre que lo proveerá. La fe que Dios nos ha dado es una realidad, no es una ficción, sino una realidad. La palabra que Dios nos ha prometido es una realidad. Aquel que duda de esta verdad es como una persona que solo recuerda a Dios como una memoria. Dios es defrauda de ello. La vida que teníamos antes era servir. Antes del bautismo era servir al faraón. Ahora el que nosotros, luego de recibir el bautismo, servir a Dios. A aquellos que vienen a la fiesta de la siega sin tener ningún entendimiento, no podrá atraer el amor y el interés de Dios. Sin embargo, el que tiene la voluntad de Dios cumple las fiestas, tendrá el poder. Y el Señor nos ha dicho la realidad. Y desde el primer día que yo, Simón, creí y obedecí a Dios, he tenido la llenura de la palabra de Dios. Los bendigo para que todos tengan la llenura en sus espíritus como el río de agua viva. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, y de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más el excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la transpuso Dios, y antes que fue transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonado de lo que le buscan. 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Amén. Nosotros en esta hora, antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar por el obispo para que él pueda tener la sabiduría de Dios y para que cada uno de nosotros a recibir la palabra de Dios podamos tener la inspiración de Dios. Vamos a orar todos juntos. 오늘 이 시간에 하나님 말씀을 받을 것이오니 우리 말씀 듣는 먼저 심령에 정말 겸손하게
하나님 앞에 나와 영원하신 하나님의 말씀, 우리가 섬겨야 될 말씀, 영원한 나라를 향해 가는 말씀, 또 우리를 영원토록 강건하게 하는 말씀을 받을 수 있도록 도와주시기 간절히 원합니다. 그래 모든 원수를 이기고 온전히 버려진 이 세상에서 온전히 하나님께로 나올 수 있는 영생의 길을 가는데 승리할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 말씀 전하는 주의 종을 도와주시사 신령한 하나님 힘과 능력으로 오늘 말씀 전하는 데 성공할 수 있도록 하나님께서 지원하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 성의를 te queremos dar gracias porque nos has ordenado este día santo. Nosotros nos hemos obedecido y hemos venido delante tuyo para poder entregarte las gracias y este culto. 말씀을 듣게 된 것을 Y el hecho de que nosotros podemos escuchar esa palabra que viene de ti. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros vamos a estar llenos de la inspiración del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos escuchar esa palabra que el Espíritu Santo hace. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 믿음은 La fe es una realidad. Vamos a leer todos juntos desde el título. 요약을 다 같이 시작. La fe es una realidad. Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Él da la creación, la bendición a su Hijo y también hace que Abraham sea fuente de bendición. Abraham recibe la palabra de Dios y la obedece por completo. La fe es una realidad. Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec. El diezmo no es la ley, sino es la fe de Abraham. Según la ley, el diezmo fue dado a la tribu de Levi como heredad. El diezmo de los levitas es puesto en las cámaras en la casa de Dios. Dios prometió, si siempre hay alimento en la casa de Dios, no habrá suficiente espacio para guardar toda la bendición. Dios nos dice que probemos acerca de esto. La palabra de Dios es vida, es una realidad. Su fe es una realidad. Jesús enfatizó en el diezmo. Nos ha dicho que demos el diezmo junto con la justicia, la misericordia y la fe. Nuestra vida de fe es para recibir la salvación. Uno en esta tierra también recibe la recompensa de esa fe. Aunque la fe es espiritual, uno también recibe la vida en esta tierra. Dios nos ha dicho que probemos nuestros diezmos y ofrendas. Sin embargo, nos ha dicho que no intentemos a Dios. Nos ha dicho que probemos la bendición. Aunque entremos en la vida de fe a través de la fe, Dios nos ha dicho que también recibamos el testimonio de este mundo a través de la fe. El testimonio de nuestra fe es la bendición. El ser callo con nuestras ofrendas es testimonio de la falta de nuestra fe. El sacrificio y las ofrendas son el fruto de nuestra fe. 하나님은 Amén. 없는 것을 있는 같이 부르시는 Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Qué significa esto? 하나님은 그래서 조물주라고 하는 겁니다. Esa es la razón por la cual nosotros llamamos a Dios como el Creador. 무엇을 Cuando hablamos sobre que Él es el creador, no significa que algo que ya existiera pueda ser recreado, sino que algo que completamente no existió 창조주를 말하는 겁니다. es creado. Por eso se le llama el creador. Dios es aquel que hace las cosas que no existen como si existiera. Él llama a los que son muertos como si estuvieran vivos. Por eso en el principio también, ¿qué fue lo que dijo? Dios en el principio le dijo en el Hades que fuera la luz, y la luz fue creada. 있으라 Cuando Él dijo que será hecha, también fue hecho. Y cuando fueran separados, también es separado. O sea, todo obedece según la palabra de Dios. 말씀은 La palabra de Dios, 살아 de esta misma forma, es viva y es una realidad. Queridos hermanos, en el día de hoy ustedes y yo, 살았다고 이렇게 cuando nosotros pues confesamos de que la palabra de Dios es viva, como nos dice en la palabra de Dios, 힘이 없어요. pero la verdad es que nosotros no tenemos la fe del hecho de que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios estuvo desde antes de la eternidad y también estuvo en la creación y también está en el día de hoy. Y obra de la misma forma en este mismo instante, en este mismo presente. 나는 기사에서 봤는데 과학자들이 말이에요. Vi una noticia que los científicos 이 원시 시대
habían encontrado una cueva, 5,000년 이전 원시 pues evidencia 사람들이 de 기구에다가 había encontrado en esa cueva algunos de esos pues granos que usaban en el pasado. 만나지 못하니까 Y como esos granos, como no habían sido sembrados, pues no hubieran, pues como no fueron sembrados, no pudieron pues crecer. Pero entonces esos científicos al ver esa cueva y al llevar esos granos 틀렸어요. y con mucho esfuerzo hicieron que esos granos vuelvan a crecer y puedan pues tener su fruto. Pero entonces de esta misma forma, por medio a través de este esfuerzo de estos científicos, estos granos que fueron desde mucho más antes de más de 800,000 años, esos granos hicieron que puedan tener su raíz. 그 온기 속에 있어 그렇지 않다가 5,000년 후에 지금 Pero entonces, como esos granos, pues no se secaron, sino tuvieron en esa cueva tuvieron esa humedad. Entonces, en este momento, de la misma forma, pudieron crecer. De esta misma forma, la palabra de Dios es como la semilla. No importa si he pasado muchos años, esa palabra es lo mismo. Esa palabra es viva. Y no esa palabra que fue dada a Abraham o a Pablo, que habló hace muchos más años atrás, pero esa misma palabra obra en este mismo instante, en este mismo presente. 하나님이시란 말이에요. Esa es la palabra de Dios. 그렇게 수천 년 전 거지만은 Aunque ese grano que habían encontrado los científicos era más de miles de años atrás, pero de todas maneras ellos se esforzaron para poder tener esa raíz. Pero entonces de esa misma forma, ese grano no cambió ni se evolucionó. De esta misma forma, la palabra de Dios es como esa semilla y entonces esa semilla verdaderamente está viva. Pero como esta semilla no fue sembrada en la buena tierra, no puede tener su fruto y no puede tener su fruto. Pero si esa semilla que entra en cada uno en la buena tierra, entonces esa palabra que se dará, esa palabra entrará en cada una de las personas y en los que creen tendrán su fruto. Queridos hermanos, ustedes y yo leemos la Biblia, pero esta Biblia fue escrita hace más de 2,000 años. Pero nosotros al leer eso no es como si nosotros recordáramos esa palabra de antes. Muchos de ustedes podrán leer la palabra de Dios muchas veces, pero si cada uno de ustedes sí recuerdan eso como si fuera un recuerdo, entonces no va a tener ningún efecto. Pero si ustedes al leer esa palabra, si reciben esa palabra como si fuera su mandamiento, que es que les da a ustedes, ante Dios, a cada uno de ustedes, obrará. 하나님의 말씀을 들을 때 Que dice la palabra de Dios, ustedes en el pasado, Dios hizo de que esa palabra que endureció el corazón de cada una de las personas para que no las puedan escuchar. Pero cada uno de ustedes no sean como ellos y cada uno de ustedes reciban esa palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso es lo que nos dice en Hebreos 4. Y esto nos ha enfatizado. Por favor, que eso es algo que ustedes tenemos que conocer. Por eso la palabra de Dios como un tipo de semilla. 그 겨자씨라는 것은 말이요. Si nosotros vemos en la semilla de mostaza, es muy pequeña. Y la verdad, ni siquiera es un cuarto de la semilla de sésamo. Pero entonces que también la Biblia que nos dice que la semilla más pequeña de todos es la semilla de la mostaza. Pero entonces, ¿qué es esa semilla? Si nosotros vemos a esa semilla, 심으면 cuando nosotros la sembramos, se convertirá en un árbol y luego las aves descansan en ese árbol. O sea, esa semilla que es tan pequeña, de esa semilla salen las raíces, el tronco y luego las ramas y las hojas. Es tan pequeña. 꾀씨에 들꾀에 Y la verdad que es solamente un cuarto de la semilla de sésamo, que es tan pequeña. Pero en ese lugar, 겨자씨에 3개가 들어있어요.
nosotros podemos encontrar el mundo de la semilla de mostaza. Aunque nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, nosotros podemos ver que dentro de esa semilla tiene esa raíz, el tronco y las ramas y las hojas y los frutos. 겨자씨의 세계가 O sea, dentro de esa semilla podemos encontrar el mundo de la semilla de mostaza. De esta misma forma, dentro de la palabra de Dios, no es el hecho de que sea largo, sea corto, o sea denso. 짧은 말씀들이 많은 Nosotros podemos encontrar dentro de la palabra sobre palabras que son cortas. Nosotros podemos encontrar de la bendición. 거기는 그 복이라고 하는 Pero dentro de esa palabra bendición podemos encontrar el mundo de esa palabra. 여러분, 저는 이제 우리가 글을 읽을 때 Nosotros al leer la palabra o leer pues un escrito, también no leer la palabra de Dios, si nosotros lo leemos, si dejamos pasar, la verdad es que la Biblia no es un libro pues que sea pues complicado 세상에 지식을 달래주는 것이 아니고 y tampoco no es un tipo de filosofía, sino que es la palabra que Dios quiere darnos a nosotros. Es la palabra que Dios nos quiere dar a nosotros. Por dentro de la Biblia, nosotros no podemos encontrar historias del mundo. 그래서 말하지만 세상의 학문적인 O sea, si les digo otro más para poder simplificar, no vamos a encontrar ninguna enseñanza del mundo. O no vamos a encontrar ningún tipo de doctrina del mundo. 부족한 것 같아요. Y podrá verse que sea diferente, pero la verdad es que esta palabra de Dios es la palabra que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que los que pertenecen del mundo escucharán la palabra del mundo. Y los que pertenecen a Dios escucharán esta palabra de Dios y diferenciarán a los espíritus engañadores y a los espíritus. 그 세계가 있다. 이 O sea, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios tiene el mundo de Dios. Cuando hablamos sobre, digamos, la palabra vida, entonces dentro de esa palabra podemos encontrar ese mundo que viene, que tiene ese mundo que es mucho más grande que este universo y verdaderamente está hablando de las cosas del reino de los cielos y o sea, está hablando todo de eso dentro de esa palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que creer. 영계에 있는 También cuando hablamos sobre la bendición, no solamente está hablando de las cosas de este mundo, sino entonces todo el poder y la gloria que viene del reino de los cielos. Está hablando de todo este mundo, que no solamente incluye las cosas de esta tierra, sino todo lo que viene del reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que recibir esta palabra de Dios como si fuera una realidad. Si nosotros le bebemos es la palabra de Dios como si fueran solamente palabras, es como la diferencia entre el cielo y el infierno. 잘 상고하라. Por eso nos está diciendo que nosotros tenemos que escudriñar bien la palabra de Dios con profundidad. 인간의 이성으로 La verdad es que con esta palabra, si nosotros escuchamos esta palabra como si fuera con medio de la sabiduría del hombre, la verdad no vamos a tener ningún beneficio sobre esto. No vamos a cambiar nuestro destino en este mundo con esta palabra si la escribimos como sabiduría de hombre. Pues si mi espíritu, si recibe esa palabra, entonces esa palabra que tiene ese mundo verdaderamente entrará dentro de nosotros y manifestará dentro de nosotros. 다른 사람이 쓰는 시와 Yo escribo diferentes poemas, pero entonces mis poemas son diferentes a los poemas de las otras personas. ¿Por qué? 아름다운 Nosotros podemos pues encontrar diferentes poemas con palabras que son hermosas y pues crean y escriben y hay muchos poetas que escriben poemas que son hermosos a través de esas palabras. 그러나 Sin embargo, 시는 mis poemas, los poemas que yo escribo, a comparación con ellos, no pueden ser pues hermosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y mis poemas? 색깔을 도입한 것입니다. Pues la verdad, ellos solamente han escrito, pues usado diferentes pues poemas y han usado los diferentes idiomas para poder expresar su hermosura. Por la verdad, mis poemas, a diferencia de ello, tienen un significado. 뜻 있는 단어. Yo uso, todas las palabras que yo uso tienen un significado.
yo a través de las palabras que uso, en cada una de estas palabras tiene su propio mundo. 아주 Por eso es la diferencia entre los poemas de los otros poetas y mis poemas. Aunque algunas personas no van a poder ver la diferencia, pero la verdad es que tiene una gran diferencia y podrán pensar que mis poemas no son hermosos al escucharlos. 바로 시여 하나하나 Sin embargo, cada una de las palabras de mis poemas tiene su significado y dentro de ellos tiene su mundo. 이와 같이 하나님의 말씀은 De esa misma forma, la palabra de Dios tiene el mundo de Dios. 곧 Por eso, la palabra es Dios, como nos ha dicho en Juan. Cuando hablamos sobre ese verbo que es logos, 얘가 들어있다. es donde tiene todo el mundo de Dios. Tiene ese mundo que es mucho más grande que este universo y va más allá del reino de los cielos. Y ahí tiene todo. La vida de Dios, la vida eterna, la gloria, el reino, el poder, la gloria, todo está dentro de esa palabra. 그 말씀이 오늘날 Por eso esa palabra, 임하셨다 그랬어요. nosotros decimos que esa palabra ha entrado dentro de nosotros y nosotros al ver a esa palabra hemos visto la gloria del unigénito y podemos ver la llenura de la gracia y de la verdad en Él. De esta misma palabra nosotros podemos encontrar el mundo de Dios, o sea, es la realidad. 아무리 읽어도 Queridos hermanos, si cada uno de ustedes, si ustedes al leer la Biblia, si no la leen teniendo la certeza que esa es la realidad, 옛날 entonces no van a poder tener el beneficio. Cuando nosotros hablamos sobre la realidad, esto significa que es sobre lo presente, que es algo que está vivo y está trabajando en este mismo instante. 오늘 사람들이 그러나 그 말씀을 Por eso, en el día de hoy, las personas, como no creen en esa palabra, no van a poder tener ese 구절인데요. ese beneficio. El día de hoy entregamos la ofrenda de la siega. 맥주라는 것은 Cuando nosotros hablamos, como ya les he dicho en la carta de Simón, ustedes van a encontrar con más específico lo que significa esta fiesta de la siega. Esta fiesta de la siega es el primer fruto que nosotros entregamos delante de Dios. 지내고 있는데요. Y nosotros, dentro de nuestra iglesia, tenemos esta ofrenda de la siega. 큰 겁니다. Pero la verdad, esta ofrenda de la siega es mucho más grande que la ofrenda de la cosecha. 명하시고 Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo a Dios a Faraón? Que él dejara ir a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos celebrarían las fiestas en el desierto. 네가 Cuando hablamos sobre esta fiesta, ¿de qué significa? Es esta ofrenda de la siega, esa fiesta de la siega. O sea, ¿qué significa eso? Anteriormente, ellos estaban debajo del faraón y cosechaban dentro de él al estar debajo del faraón. 바로게 받 Y entonces todo entregaban delante de Faraón. Pero luego de que recibieron el bautismo, o sea, al cruzar el Jordán, ahora ellos son diferenciados de Egipto y de Faraón, o sea, son totalmente cortados de ellos. Y luego al venir del desierto, ese primer fruto que ellos tuvieron se lo dieron a Dios. Pero ese fruto que entregaban es completamente diferente a la ofrenda o ese fruto que entregaban a Faraón. Y o sea, ¿qué significa esto? Que eso al entregar esta fiesta de la siega es entregar gracias delante de Dios por verdaderamente solamente vivir por debajo de Dios. 절기 끝날에 예수께서 요한복음 Y también si nosotros vemos en Juan 7, que fue lo que Jesús dijo, a finales de las fiestas habrá esto. Entonces estamos hablando de esa fiesta de las solemnes. 그러니까 77이 49일이 딱 Por eso, cuando nosotros hablamos sobre estas fiestas solemnes de las semanas, que luego al final de estas fiestas, Jesús se refería en el día del Pentecostés.
cuando el final, el siguiente día de las fiestas solemnes de las semanas, es el último día de las fiestas. Por eso, entonces, ¿no? Antes de eso, nosotros vivíamos por medio de las cosas de este mundo. Pero luego en este día de la Pentecostés, nosotros a recibir el Espíritu Santo, nosotros luego respiramos a través del Espíritu Santo. Y también, como se dice en griego, ¿qué es lo que dice esto? Es la respiración santa. ¿Por qué? Porque luego de que nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros respiramos una respiración que es diferente a lo del pasado. Por eso nosotros, ahora que nosotros somos, que nuestro espíritu, al recibir ese testimonio de que nosotros somos, que hemos sido renacidos, entregamos gracias delante de Dios. Y por eso cada uno de nosotros, luego de recibir el bautismo a través del nombre de Jesús, nosotros recibiremos como regalo el Espíritu Santo, lo que nos hizo Jesús. Y luego de que Jesús murió en la cruz y las personas que han recibido, escuchado a la voz de Jesús y han recibido el Espíritu Santo y han dejado enterrado a su viejo ser, y luego de que han renacido nuevamente con Jesús y luego estar llenos del Espíritu Santo y luego de tener esa respiración santa, entregan este agradecimiento delante de Dios con esta ofrenda de la siega. Esta es la ofrenda de la siega. No es el hecho de dejar a un lado y dejar pasar diciendo como, ay, como ya nosotros no cosechamos, no sé qué entregar a Dios. Pues la verdad, yo en el momento en el cual yo he recibido esa convicción del Espíritu Santo al leer la palabra, yo desde este instante comencé a cuidar las fiestas de entrega que le dan a Dios. Pero entonces, yo en ese momento, luego de creer en Jesús, y luego en ese momento, cuando tenía las fiestas pues de la cosecha, entregué mi ofrenda delante de Dios, aunque hasta aguantando el hambre. Siempre entregué estas fiestas, cada una de las ofrendas, en cada una de las fiestas que podíamos encontrar. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe. Porque yo con esta fe puedo entregar la ofrenda delante de Dios. Por eso entonces esta fiesta de la siega luego se convirtió en el día del Pentecostal, en el cual nosotros entregamos delante de Dios como agradecimiento. Vamos a decir todos juntos, en el día de Pentecostés, aquellos que han respirado a través del Espíritu Santo dan gracias delante de Dios. ¿Cuál es esta fiesta? Esta es la fiesta de la siega. Así es como entregamos esta ofrenda en esta fiesta de la siega. Yo pues en ese tiempo pues leía la Biblia, pues como no tenía una Biblia propia, tenía que prestarla a otras personas. Pues si nosotros vemos en Haqueo, nosotros sí vemos en capítulo 2 y 8, que nos dice que el oro y la plata es de Dios. Pero yo en ese tiempo, al leer esa palabra, como yo en ese tiempo era pobre y mi familia también era pobre, yo al leer esa palabra tuve la certeza de como, el oro y la plata es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo podemos encontrar muchas personas que pues se esfuerzan para poder ahorrar y ganarse la plata y el dinero. Yo, pues cuando estaba en el bachillerato, pues en ese tiempo había un rico en el que era tan rico que pues su casa también era usada como si fuera un colegio. Pero luego en un instante él perdió todo el dinero. Y yo también cuando era joven también encontré a otro pues
aún pues rico, que pues tenía mi mismo nombre, que significaba, pues que se llamaba Kidong Pek. Pero entonces él pues usaba, pues, pero era tan rico. 만물상입니다. 그래서 그걸 Pero también otro de mis amigos, él también era rico y también usaba pues otro. Y también pues hasta prestaba el dinero a otras personas. Y también pues había encontrado muchas personas que eran muy ricas. 정말 부럽지 않은 사람이 없거든요. Y la verdad no había nadie que pues no quisiera ser como ellos. 보는데 Pero luego de que yo pues he crecido y venido hasta ahora, pues vi de que estas personas que eran ricas en ese momento ahora son pobres. 찍고 Pero ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Si nosotros construimos una gran casa para poder guardar todas nuestras riquezas, ¿qué fue lo que dijo? Si yo tomo tu espíritu, ¿de quién será esas riquezas? Pues la verdad es que muchas personas se esfuerzan para ahorrar el dinero que ni siquiera son de ellos. 대해서 집착하지 않는 것은 제가 ¿Cuál es la razón por la cual yo no me esfuerzo para poder reunir el dinero? Es porque yo, la verdad es que yo no tengo ese gran interés en el dinero. La razón por la cual yo ahorro el dinero es para poder construir nuestra iglesia, es porque nuestra iglesia la necesita. Digamos, puede haber un rico y luego lo puede heredar a su hijo y su hijo puede, pues, 금도 perder todo ese dinero. ¿Pero por qué es esto? Porque el oro y la plata son de Dios. 성전이 여러 번 침공을 당하는 바람에 다 허물어졌는데 Nosotros podemos encontrar cuál es la razón por la cual Dios habla de esta forma a Israel. Es porque en ese tiempo, luego de que Israel pues tuvo una gran dificultad y vio de que 그래서 하나님 말씀을 aunque en ese momento, cuando todo el pueblo de Israel tuvo su dificultad, ninguna de las personas estaban tan pues preocupadas en construir su propia casa, que ni siquiera querían, eran tacaños ante Dios y ni siquiera para poder reconstruir la iglesia, ese templo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Como ustedes, que cada uno de ustedes se esfuerzan para poder reconstruir sus casas y no reconstruir mi casa, yo haré un hueco en sus bolsillos y yo tengo ese poder para poder reconstruir. Tengo el poder para poder hacerlo ustedes ricos y ustedes pobres. 하지 않으면 ¿Por qué? Porque si ustedes no aceptan lo que es de mí, y por eso 이제 마지막에 뭐라고 yo tengo el oro y lo mío es el oro y la plata. Cada uno de ustedes, prueben a cada uno de ustedes, que luego que le dice, luego por el profeta de Malaquías, cada uno de ustedes entreguen delante de Dios y ustedes prueben delante de Dios, entréguenmelo a mí. Cuando van a cosechar, ustedes van a pensar que van a tener pues 10, pero yo lo voy a multiplicar a 100,000. Nos está diciendo a nosotros que lo probemos. Vamos a decir todos juntos, el oro es de Dios. 입이 찢어지게 Por favor, díganlo en voz alta. Y la plata también es de Dios. Vamos a decir todos juntos en puño cerrado como si fuera nuestra confesión de fe. Esto es algo que los incrédulos no pueden confesar. Vamos a decir todos juntos, el oro y la plata es de Dios. 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 그래서 명심해야 된다는 겁니다. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso nos está diciendo, si ustedes reúnen sus pues riquezas, luego ustedes al sudar en sus frentes podrán pues acumular sus riquezas. 아주 간곡히 부탁하는 게 Y también, ¿qué fue lo que le dijo? 그 이유를 Dios le dijo a Israel, ustedes 나중에 너희가 entiendan la razón por la cual ustedes estén caminando en este desierto. ¿Por qué? Porque en ese día en el cual ustedes sean ricos y tengan todo, ustedes serán 부는 것이라고 Ustedes serán
orgullosos y luego ustedes van a olvidar al Dios por tener cada uno de sus riquezas. Por eso primero le hice a ustedes que caminaran por medio del desierto y que pudieran sufrir el hambre y la sed. ¿Por qué? 아무리 땀 흘려도 Porque aunque ustedes, no importa cuánto ustedes suden en sus frentes para poder tener sus riquezas, si Dios no lo permite, ustedes no la van a tener. Pero ustedes han sido orgullosos, pensando de que eso no es de Dios, no fue dado de Dios, sino que fue por su propio esfuerzo. 하나님을 버릴까 Y ustedes por su orgullo, van a abandonar a Dios. 말하고 있습니다. Eso nos dice en Deuteronomios 10 y más adelante. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 그래서 el oro y la plata es de Dios. 수입을 합니다. Nosotros también ganamos el dinero y pues es obvio que nosotros nos esforzamos por esto y también nosotros pues sudamos para tener ese dinero y esa riqueza. Pero nosotros encontramos y esto es igual para todas las personas en el mundo. Pero hay unas personas que puedan ahorrar mucho dinero y otros no. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son de Dios. Esta palabra es una realidad, es algo que está ocurriendo ahora en este presente. 그래서 이스라엘 백성이 12지파에서 한 지파만 일하게 돼 있어요. Por eso, si nosotros vemos en las 12 tribus de pues, Israel, solamente la tribu de Aarón, que era los levitas, la tribu de Leví, 싸우면 싸움터에 절대 나가서 안 됩니다. esa tribu no podía salir a la guerra para poder pelear. Ellos también no podían pues sembrar y cosechar. 태어나도 오직 Porque si nacían en esa tribu, tenían que nacer para servir a Dios en el templo. Y también las mujeres tenían que servir en el templo. 수령되는 여자들이 Y también así fue como crearon esa. 그것도 내의 También crearon con medio de los espejos de las mujeres. Es para poder crear para ese lugar, para poder lavarse las manos. O sea, la tribu de Leví no podían ni siquiera ir a la guerra y pelear, no podían cosechar ni labrar la tierra, sino que solamente ellos nacieron para servir a Dios en el templo. 이를 위하여 이스라엘 11지파 Por eso, todas las 11 tribus, el resto de las tribus, ellos ganaban por medio de por labrar la tierra o por hacer diferentes cosas. Ellos tenían que entregar el diezmo, o sea, una parte a la tribu de Leví. 분깃입니다. 이스라엘에게 Y entonces entregaban esta tribu, entregaban este diezmo a la tribu de Leví como heredad. Y por eso la tribu de Leví, con este diezmo, ellos comían de ellos. Y también de la misma forma, esa era esa heredad de ellos, de esa tribu de Leví. De esta misma forma, hoy en día en la iglesia, los pastores y los copastores y también las personas que trabajan dentro de la iglesia comen y viven a través de 나눠주는 del diezmo que los 그 사례를 miembros de la iglesia dan. Y los pastores y los que trabajan dentro de la iglesia usan ese diezmo como si fuera heredad. 11조 내는 건 있냐고. Los que claman la reforma y están yendo en contra de la iglesia, ellos se quejan diciendo que el pastor Kim Gi-dong no ha ofrendado su diezmo, que no ha ofrendado el diezmo. Pero la verdad es que yo hasta el momento en que edifiqué la iglesia, hasta ese momento, no he dado la ofrenda de diezmo en un bolsillo que diga diezmo. Pero entonces, si nosotros vemos a la tribu de Leví, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos también tienen que dar el diezmo, pero ellos no entregaban el diezmo al pueblo de Israel, sino ¿qué fue lo que Dios dijo? Que ese diezmo que entregaban los Leví tenía que estar en la casa de Dios. 기르자고. 레위의
Por eso, si entonces el pueblo de Israel entregaba ese diezmo a la tribu de Leví, y los levitas tenían que entregar el diezmo, y ellos al entregar el diezmo lo guardaban en la casa de Dios. Pues si nosotros vimos en Malaquías 3:7 que nos dice, 나의 규례를 지키지 아니하고 ustedes no han cumplido cada uno de mis leyes y no las han guardado. Si ustedes verdaderamente han robado de mí y ustedes por eso están recibiendo la maldición, como nosotros hemos robado. ¿Qué nos dice? En vuestros diezmos y ofrendas me han robado. 그래서 나의 창고에 항상 양 ¿Qué nos dice? Trae todos los diezmos al alfolí y allí y hayan alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. O sea, ¿qué está diciendo? Ustedes pongan que dentro del templo, en la casa de Dios, se lleno de ese alimento. Y prueben a ver esto. 이란 말이 헬라어로다가 복이라고 뜻하고 Cuando yo les he dicho muchas veces que la ofrenda en hebreo significa bendición. 우리가 하나님께 헌금 드린다 하니까 Cuando nosotros hablamos de que nosotros entregamos nuestra ofrenda a Dios, 내가 희생한다고 생각하면 uno piensa que esto es un sacrificio que entregamos a Dios. 하나님 앞에 증거한다. Pero esto no significa eso, sino que significa que nosotros testificamos la bendición que nosotros hemos recibido a través de nuestras ofrendas. 내가 대표로 Pero entonces los pastores, si vemos a hoy en día, los pastores, yo siendo el representante de todos los pastores, 분기시로 받는 사람이다. yo soy una persona que recibo el diezmo como heredad. Pero entonces, ¿dónde pongo mi diezmo? ¿Dónde entrego mi diezmo? No se lo entrego a otra vez a los miembros de la iglesia. De la misma forma como la tribu de Leví no entregó su ofrenda a los pueblos a los israelitas. Sino que yo, desde el principio, en el momento en que edifiqué la iglesia, pensé, ¿cómo voy a yo entregar mi diezmo? Entonces, ¿qué fue lo que Dios nos dijo? Que tiene que ser puesto en la casa de Dios. Por eso yo determiné de que mi ofrenda que yo voy a entregar y el diezmo que yo voy a entregar, lo voy a entregar para poder comprar diferentes tierras y terrenos para poder ser usados por la iglesia. 나는 11조만 아니라 10의 Por la verdad, yo ni siquiera di solamente 10 partes de lo que yo entregué, sino que entregué hasta el 70 y 80%, el 90% y hasta el 100% de mí, lo que yo recibía, 항상 para poder entregárselo, para poder almacenarlo en la casa de Dios, para que nunca se desapareciera. Pero entonces, ¿qué nos dijo Dios? Ustedes prueben esto, a ver si tienen la bendición o no. 하는 순간 Pero entonces yo en el momento en que compré esa tierra, en ese mismo instante, el precio de esa tierra comienza a 11동에도 subir. Por eso entonces la iglesia que nosotros tenemos en el santuario en Singiltong, 지금은 nosotros podemos encontrar de que ahora esa tierra que nosotros ahora tenemos 끝났다 이 말이에요. cuesta mucho más de lo que yo había comprado esa tierra. 또 제가 O sea, es completamente diferente ese precio en el cual yo había comprado esa tierra. Ahora esa tierra es completamente diferente. Su valor es multiplicado muchas veces. Yo también al construir la misión, este centro de misión internacional, también 400평을 yo había comprado esta tierra. 기부 체납했어요. 나라이다. Pero entonces y parte de esta tierra la di al país para que pudieran construir la calle. Pero luego por haber donado esa tierra el país nos dio a nosotros una recompensa. Pero esa recompensa que nos dio es mucho. La cantidad de eso es tan grande que ni siquiera es comparada con los diferentes 금만 있다면 intereses que teníamos que pagar por la plata. O sea, esta es la inspiración de los 5 panes y los 2 peces
¿Qué fue lo que el Señor nos dice? Si ustedes tienen esa fe, como si fuera la fe, como si es esa fe que es tan pequeña como la semilla de mostaza, vamos a poder decirle a esa montaña que se mueva y se moverá. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico? Tú levántate y toma tu camilla y camina. No fue que tocó las diferentes piernas, sino que esa palabra que Jesús ha dicho tiene que entrar dentro de nuestro espíritu de la misma forma como entra en esa persona, e hizo que con medio de esa palabra moviera sus piernas. Hay muchas personas de hoy en día que desean de que uno, desean de que uno, si digamos que es paralítico, que les toquen las piernas y lo ayuden. Pero así no fue como la palabra nos dice a nosotros. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al paralítico? ¿A quién le dice? ¿Quién le da esa ordenanza? ¿A quién le da esa ordenanza? A su espíritu. Tú levántate y toma tu camilla y anda. Por eso, como la palabra de Dios es espíritu, tenemos que recibir esa palabra en espíritu. Dentro de nuestro corazón tiene que entrar dentro de nosotros. Y entonces nuestro espíritu tiene que ordenar a nuestra carne, diciendo, tú levántate y camina. Y así fue como ese paralítico hizo. Así es como la palabra de Dios es una realidad. Y esa es la inspiración verdaderamente de esta semilla de mostaza. Y es la inspiración de los 5 panes y los 2 peces. Por eso yo de la misma forma como he recibido esa plata, eso de la iglesia, yo no se lo devuelvo a los miembros de la iglesia, sino que yo lo guardo en la casa de Dios para que siempre esté lleno de ese alimento. Por eso desde ese momento en que yo reconstruí la iglesia hasta ese momento, así es como yo he ofrendado el diezmo delante de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? El oro y la plata son mías. Y por eso nos está diciendo que nosotros pongamos esto en la casa de Dios. Hay muchas personas, todos los pastores no son iguales. Pero si no creemos en esa fe, como la fe de mostaza, si nosotros no tenemos esa inspiración de Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer? Queridos hermanos, crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una realidad. Y en este mismo instante está orando y está orando dentro de nosotros. Vamos a decir todos juntos, la fe es una realidad. ¿Qué fue lo que está diciendo acá? Que la palabra es una realidad. Vamos a decir, la palabra de Dios es una realidad. La palabra de Dios es una realidad. La palabra de Dios es una realidad. Por eso que nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Es las cosas del reino de los cielos, no en esta tierra, sino que nosotros en esta tierra hemos recibido esta promesa y tenemos esta realidad. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Jesús, ¿qué fue lo que Dios dijo? Que fuera hecho la luz cuando no existía la luz. De esta misma forma, que la fe es el testimonio de las cosas que nosotros no vemos. Aunque nosotros no podemos ver al mundo de esa semilla de mostaza, pero cuando nosotros la sembramos, podemos luego ver todo ese fruto. De esa misma forma, esa promesa que Dios nos ha dado a nosotros, esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros como ya tenemos esto, que ya nosotros esto es nuestro, o sea, este testimonio tiene que salir de nosotros. Y esto es algo que es certero. Y Dios nos ha hecho que nosotros lo probemos. Ahora en este momento vamos a leer todos juntos Malaquías. Vamos a leer todos juntos Malaquías capítulo 3. Desde el versículo 7 hasta el 12 vamos a leer intercalado, vamos a leer en voz alta. Desde el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartados de mis leyes y no la guardasteis. Vosotros volvéis a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
¿robará el nombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 이는 곧 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abréis la ventana de los cielos, y haré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Vamos a leer todos juntos, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa y probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abréis la ventana de los cielos y heredáis sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Reprende también por vosotros al devorador y os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid de las cámaras del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os serán bienaventurados, porque seréis tierra de asamblea, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo a nosotros acá? Que nosotros dejemos todo en la casa de Dios. 세계에서 유례 없는 이렇게 많은 재산도 확보하고 있는 이유가 그겁니다. Esa es la razón por la cual muchos cristianos tienen esas gran riquezas en este mundo. Queridos hermanos, nosotros espero, les vengo en el nombre de Jesús para que tengan la fe de la realidad. Nosotros sin fe no podemos complacer a Dios. 이렇게 나는 Por eso todo aquel que tiene que venir delante de Dios tiene que tener esa fe. Y tiene que creer de que este es aquel que le da la bendición. Así que nos dice en Hebreos 11. 우리 다 같이 Por favor, todos de pie. 정말 좀 Queridos hermanos, 영감을 내게 오병의 영감 기어자 hagan para que ustedes tengan la inspiración de los 5 panes y los 2 peces y tengan la fe de esa semilla de mostaza, 그 말씀의 세계 para que ustedes puedan experimentar ese mundo de esa palabra de Dios, 오병의 영감을 para que tengan la inspiración de Dios. Y esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Vamos a orar todos juntos.